Después Estados Unidos borró una de las cláusulas. Es lo que te digo, Pues por eso creció uno resentido. Sí. Si hubiera habido oportunidad de quedarse adheridos a México, ¿hubieran preferido eso o mejor ser? Hubieran ido más veces al Mundial, para empezar. Vamos viendo cómo lo... 4 sectores, ¿no? Una sí, 5, 6. México estados. Jodido, México más jodido y México jodido. Y las playas chidas. No podría recordar un solo momento en su vida en el que se hubiera sentido más nervioso. Faltaban pocos minutos para cambiar la historia del país y muy probablemente el futuro del mundo entero. A pesar de que era la segunda ocasión en la que le tocaba ser presidente de la República, Manuel de la Peña y Peña se desempeñaba apenas en su tercer mes en el cargo. Se sentía como un comodín que utilizaban solo para atravesar los peores momentos del país. Era 2 de febrero de 1848. En el Palacio Nacional Mexicano, a la vista de todos, ondeaba la bandera de Estados Unidos de América. Habían pasado 2 años de una guerra intervencionista donde los gringos, además de haber ocupado la capital, habían bloqueado los puertos de la nación. El orden constitucional se había perdido. Manuel, acompañado del grupo de mexicanos que negociaron el fin de la guerra, se dirigía a la oficina donde firmaría el Tratado de Paz en la villa de Guadalupe Hidalgo, cerca de la Ciudad de México. Caminaba como si fuera rumbo al paredón, pero con la certeza de que sobreviviría. Cosa que no le alentaba para nada, porque a pesar de que sabía que conseguiría la anhelada paz, el tratado que estaba a punto de firmar cedería al país enemigo el 55% del territorio nacional. Entró a la oficina. Frente a él estaba Nicholas Trist, quien había negociado el tratado por parte de Estados Unidos. Una discreta sonrisa delataba la satisfacción que sentía por haber doblegado a toda una nación y a su presidente. Sobre una mesa antigua, de madera sólida, se encontraba el manuscrito. La guerra estaba por terminar. Manuel, en silencio, se acercó a la mesa, tomó la pluma con la mano temblorosa, levantó la mirada y con una tristeza tan profunda que no habría reconocido en su rostro nunca después, dijo en un inglés titubeante: "Take the whole country". Y en español añadió: "México ya no existe". Sin firmar, soltó la pluma, dio media vuelta y se perdió en los pasillos de la villa. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Amigos, bienvenidos al episodio número 13 de Tiempos Imposibles, el episodio maldito. Bienvenidos al episodio 13 de Tiempos Imposibles, que es el tercero de la segunda temporada. Estamos muy contentos de que nos acompañen a hablar sobre este tema que nos compete a todos los mexicanos, que eventualmente lo hemos vivido, pensado, sufrido, fantaseado, anhelado que hubiera sido de otra manera, y hoy lo vamos a platicar. Yo soy Tiempo Detenido. Carlos Michel. Y Pablo Hernández Mares. Pues bueno, les recordamos a toda nuestra audiencia, sobre todo si es la primera vez que nos ven y llegaron aquí porque les gusta inventar historias, que este es un podcast de ucronías, que pues una ucronía es la capacidad de inventar una historia tomando los hechos reales, pero con dándole finales o un tuitcito, alternativos, digamos, ¿no? Un cambio. Entonces hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de cómo hubiera sido si Manuel de la Peña y Peña, el que era presidente de México, cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue con el que se terminó la guerra intervencionista de Estados Unidos y México, si Manuel de la Peña y Peña hubiera dicho: "Yo no firmo nada", ya tomen todo el país, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, no? Y algunos escenarios que vamos a platicar es: ¿qué hubiera pasado? Estados Unidos hubiera
tomado literalmente la invitación a tomar todo el país si hubiera ocupado México. Ese puede ser un escenario. El otro es, sí hubiera ocupado México, pero no como parte tal cual de Estados Unidos, sino hubiéramos sido una especie de Puerto Rico. de Puerto Rico, Estado por ejemplo. asociado. Hay un estado asociado. O si hubiéramos sido pedazos de Estados Unidos ahí medio en la penumbra, medio olvidados, pero sí como parte de, como si fuéramos, pues como ahora es acá Campeche y Chiapas. O cómo hubiera sido el desarrollo de las grandes ciudades también mexicanas, ¿no? O sea, si ahorita tenemos una ciudad tan grande en el país como la Ciudad de México y algunas otras ciudades tan relevantes como Guadalajara y Monterrey, pues, ¿qué hubiera pasado? O sea, si Monterrey ahorita ya vas a Monterrey actualmente, tú que vas a ir pronto y... Monterrey, Texas. Monterrey es cualquier ciudad de Texas. O sea, súper moderna, súper... Y aquí Zapopan también va a sonar mamón y los que me conozcan se van a decir, este güey como mama con Guadalajara. Zapopan. Pero si tú estás ahí en la zona de Andares y, güey, es cualquier ciudad de Estados Unidos, Sí. ¿no? Entonces, pues bueno, eso es de lo que vamos a hablar. ¿Qué piensan? Primeras impresiones de este conversatorio. Bueno, creo que sí, justo esto que dices, desde que estás en la escuela, ese episodio histórico es como muy medio nublado, pues nubloso, así como que entre que... Y no, te siembran un coraje, ¿no? Por haber perdido. Sí, como un a tu país, resentimiento natural, ¿no? ¿no? Que debes estar enojado, ¿no? Sí. De que nos robaron la mitad del territorio. Mira qué seríamos del país. Sí. Imagínate, ¿no? Y Que entonces, también lo vamos a hablar, ¿no? ¿Qué hubiera sido si al revés? ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que esa siempre ha sido una relación muy intensa, pues, ¿no? Y es una extensión muy grande, pues, ¿no? Muy grande. Entonces, hay muchos elementos para Sí. irlos ahí También hay desmenuzando. como esta onda de que dentro de este victimismo de, nos robaron, no sé qué, como si esa pérdida de ese territorio hubiera sido como, es que si tuviéramos estos territorios, pues seríamos ahorita como California y tendríamos a Tesla y a Y todo a este Apple. rollo y pues realmente no. Y las condiciones históricas en ese entonces pues eran territorios muy, muy, muy olvidados, muy, muy lejanos de este estado mexicano centralista y donde eran colonos, que muchos eran también pues anglosajones. Anglosajones, Los sí. que vivían ahí. Y justo las noticias pasaban muy lentamente, no te enterabas, ¿no? Tú tenías tu granjita ahí en San Bernardino County y pues un día llegaba el gobierno mexicano a cobrarte los impuestos y un año después llegaba el gobierno gringo y tú como, güey, ¿qué pasó? O sea, ya te explicaban y te decían, oye, es que no, mira, hay un cambio de administración y ahora eres gringo, como, gracias a Dios. Pero no había nada y me llama la atención. El 13, por el 13 de septiembre también. El episodio 13. El episodio 13 de septiembre, Niños Héroes. De los Niños Héroes, que es la gran... Pues el gran talismán o el gran tótem ahí del heroísmo mexicano de decir, no se fueron limpios. Exacto. O sea, nos fuimos con honor, nos envolvimos en la bandera y no la mancillaron. No. Todo lo demás sí lo mancillaron. Esto que decía el texto crónico que leí de que la bandera de Estados Unidos estuvo ondeando en el zócalo de la Ciudad de México, así fue así. Eso sí es... O sea, eso es parte del hecho real, ¿no? Eso no lo estoy inventando. Sí hubo un momento en la historia de nuestro país que la bandera gringa estuvo ondeando en el zócalo de la Ciudad de México. Y que los puertos estuvieron ocupados y que no había orden constitucional. El gobierno había salido de la Ciudad de México porque ya estaba ocupado por gringos. O sea, ya estuvimos tan cerca de que ya ahí se hubieran quedado. Algunas consideraciones que quiero poner aquí sobre la mesa en el contexto de ese momento, de esa época. Esto fue en 1846 y para ese tiempo ya se había perdido 10 años antes Texas. En 1846 México tenía 25 años de edad, güey. O sea, nosotros ahorita lo vemos a 200 años. Claro.
Y todo mexicano que haya nacido y crecido aquí con sus papás mexicanos, creo que el orgullo por ser mexicano es evidente a pesar de todas las broncas, de todo lo que nos da vergüenza, de todo lo que no nos gusta del país. Ser mexicano es un orgullo que sí llevamos como soy mexicano. Y lo vemos desde esa óptica. Pero si pensamos en una nación de 25 años de edad, eso era más España que México. Porque España gobernó México más años que lo que tiene México existiendo por sí solo. Claro. O sea, la Nueva España duró más de 300 años. O sea, México lleva 200. Sí, ¿cómo vas en contra de eso? O sea, de esa cultura, de ese la modo de vida. cultura que existía todavía era una cultura de la Nueva España más asociada a lo que fue la Nueva España, a lo virreinal, que era una identidad como México como tal. Nosotros nos sentimos agredidos y como si nos hubieran robado a cada uno de nosotros, así bolseado, y nos sacaron Colorado, California, Oklahoma. La realidad es que eran territorios bien abandonados, bien olvidados, que estaban ahí a la deriva, por decirlo de algún modo, y que México era una nación muy, muy nueva. Se firmó un tratado que se llamó el Tratado, o lo conocemos como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El nombre real del tratado, y esto es como del hecho real, es Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Ahí se llamaba. O sea, paz, amistad, límites y arreglo definitivo. Entiéndase arreglo definitivo hasta que los gringos quieran, ¿no? Claro. O sea, esto es el arreglo definitivo hasta que queramos. Hasta que nosotros pensemos que eso era lo definitivo. Sí, porque claro. México no tenía tampoco capacidad de reaccionar. Y pues bueno, en ese tratado obviamente sabemos que se perdió el 55% del territorio, incluyendo lo que ahora es, porque en ese momento no era tal cual así, pero lo que ahora es California, Nevada, Utah, Nuevo México, gran parte de Arizona, gran parte de Colorado, y partes de Oklahoma, de Kansas y de Wyoming, ¿no? Y además, Texas ya se había perdido 10 años antes, y en el tratado, uno de los bullets que incluyeron ahí de las cláusulas era: ya no tienen derecho a reclamar Texas. Okay. Porque había habido una insurgencia en algún punto en esos 10 años. Hubo un grupo de mexicanos que dijeron: vamos a recuperar Texas, ¿no? Claro. Y no pudieron, obviamente, pero en el tratado dijeron: ya perdieron, nos van a hacer todo esto y además ya no pueden reclamarnos Texas, ¿no? Y pues el Manuel de la Peña y Peña firmó, ¿no? Y les quiero leer algunos 2 o 3 cláusulas del tratado real, ¿no? Que fue redactado íntegramente por Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, no hubo... O sea, sí hubo una negociación. Había un comité de los dos lados, ¿no? Y ahorita como que me dices es porque recordé algo. Sí había una negociación y lo redactó Estados Unidos. Se supone que defendieron pues que solo fuera hasta ahí porque en algún punto se consideró que fuera más abajo de Nuevo León. O sea, que la frontera fuera Bravo, hasta... ¿no? Sí, todo. O sea, como todo el norte de México también incluido. Sí. Y años después, Santana pudo volver a negociar porque el gobierno estadounidense todavía dijo: oigan, no, es que queremos la parte de la Mesilla, se llama, que es una zona que sí se acabó cediendo, ¿no? Bueno, vendiendo. Una zona chiquita entre Sonora, en la frontera de Sonora y ahí... ¿Qué es Arizona? Okay. Sí. No es Nuevo México, ¿no? Sí. Y me hiciste recordar, güey, que en esa aproximación lo que querían era quedarse con Sonora, con Chihuahua y con las Californias. O sea, la intención era... No, ahora, por eso les decía, es arreglo definitivo hasta que nosotros queramos. Claro. Después se volvieron a aproximar a querer comprar Sonora, Chihuahua, creo que hasta Coahuila y las Californias. Y Santana dijo: no, cabrón. Santana ahí negoció y solo les dio la parte de la Mesilla, que es una parte pues chiquita en comparación a todo lo demás, ¿no?
Son 76.845 kilómetros cuadrados. Que es un chingo de todos modos, ¿no? Se vende a Estados Unidos en 1854. Sí. Es entre el actual sur de Arizona y el suroeste de Nuevo México. Ujú. Claro. Ok. Sí. Entre los dos estados. Ese cachito en comparación con lo que se querían llevar. Pero si lo ves, pues es un cachote, güey, ¿no? Sí. Entonces, todavía 6 años después, compraron otra parte. Luego, a ver, algunos de los puntos. Dice, la cláusula 8 es: se conservan los derechos de permanencia y garantía de tierras de los mexicanos en los nuevos territorios y se les permite elegir la nacionalidad que desean conservar. ¿Ustedes qué hubieran elegido? Pensando que están ahí en ese momento. Que te dicen, oye, aquí ya no es México, es Estados Unidos. No, pues el país en el que estoy. O sea, porque no había una identidad. Sí. O sea, era como, no, pues... Y que creo que no se respetaron los derechos de las tierras. O sea, ahí hay como... Pues una polémica histórica sobre que a muchos de los que se quedaron como mexicanos no se les respetó No, la después tenencia de la Estados tierra. Unidos borró una de las cláusulas. Es lo que te digo, es lo que te digo. Pues por eso creció uno resentido. Sí. Pinches Mejor ya hubieran tomado todo el país, le estoy diciendo. Eso hubiera sido lo mejor. Tú, Pablo, si te dieran a escoger, ¿quieres Hoy, tú? hoy. ¿Así? Hoy. Es que fíjense que estuvimos en Los Cabos hace poco. Ok. Y sientes ya que estás en Estados Unidos, pues, Sí. ¿no? Por toda ya el comercio, el turismo, los precios. Güey, ¿no? Los precios sobre todo, güey. Sí, Es carísimo. entonces es una ondita ahí como que ya, o sea, es una relación, insisto, ¿no? Como muy ambivalente, amor-odio. De repente yo siento que hay una parte que sí podría ser como más fácil si no fuera tan dispar, ¿no? El ingreso per cápita, o sea, Estados Unidos Sí, es un sol, ¿no? Muy fuerte, que atrae, pues, ¿no? Gravitacionalmente, ¿no? Entonces, Sí, o sea, no es como si a un belga le dijeran, ¿quieres Sí. ser belga o de Países Bajos? o francés, de todas maneras, ya Sí, somos aquí. Es más o menos lo mismo, Claro. ganamos Sí, más o menos lo mismo. no tenemos Sí. fronteras, no nada. No, sí, Sí. gringo, definitivamente. Fíjense que ahorita que mencionaste las fronteras, la cláusula 16 del tratado es: cada república podrá fortificar su frontera. O sea, desde ahí ya nos habían advertido. Ya Trump estaba Muchachos, listo. esto se va a fortificar. Pásense los que puedan de una vez, ¿no? Sí, Esto es 1848. Otro, chequen esta cláusula. Los Estados Unidos se comprometen a controlar las tribus indígenas en su territorio e impedir su paso a México, a no comprar o canjear prisioneros, artículos ni ganado robados en México, ni a venderles o suministrarles armas de fuego o municiones, y a rescatar y repatriar a los prisioneros de los indios que tengan la nacionalidad mexicana. Ahí está la amistad. Está la- Amistad es amigo. Amistad. Ya nos estaban ahí ayudando contra los indios. Sí, sí, sí. Y además, curioso que todavía en un tratado de 1848 no se puede canjear prisioneros, ¿no? Como si fuera centro de canje pilón, güey, ¿no? Traigo Sí. 3 prisioneros, ¿qué me dan? Y pues bueno, la última cláusula antes ya de entrar como más a la ucronía, fíjense, ¿eh? En compensación por la pérdida del territorio, esta es la cláusula buena onda, ¿no? Ok. Los Estados Unidos de América pagarán a México $15 millones, pagando $3 millones de inmediato y el resto en pagos anuales a un interés del 6%. No, pues, O sea, pagaron en abonos En facilitos arbolito, y su enganche de 3 milloncitos por el 55% del territorio. Que podrían no haber pagado nada. Obviamente, sí. Y luego por la eso está mesilla muy creo bien. que fueron $10 millones. O sea, como que dices, me pagaron 15 millones por todo este territorio que eran más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y la mesilla que eran 75,000 pagaron creo que 10. Ya. O sea, muy raro. Yo Pero, estaba pues, no. viendo ahí también, y respecto a lo que platicábamos de la identidad mexicana, que cuando comienza este conflicto armado con Estados Unidos, pues México tenía una situación económica ahí pues compleja. Entonces, conforme van avanzando los gringos hacia acá,
Santana, por medio de Valentín Gómez Farías, decide incautar todos los bienes de la iglesia, que eran un valor como de 15 millones de pesos para ese entonces. Y entonces hay una revuelta muy fuerte en Ciudad de México, protestas y se levanta en armas la gente. Y entonces como, no, bueno, pero no vamos a hacer esto. Entonces está cabrón porque era un poco más la identidad religiosa la que teníamos incluso de la misma nacionalidad o de la nación mexicana. Pues creo que lo habíamos hablado en el episodio que hablábamos de la independencia de México, que el grito de independencia, que en realidad no fue un grito de independencia de Hidalgo, o sea, una de las arengas era Viva la Virgen de Guadalupe. Sí. Y en ningún momento se dijo Viva México, ¿no? En ese momento, Hidalgo nunca gritó Viva México. Dijo Viva la Virgen de Guadalupe, Viva Fernando VII, viva muera el mal gobierno. Muera el neoliberalismo, dijo. Mueran mis adversarios. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Oigan, para entrar a la ucronía, primera cosa que les gustaría preguntarles, a ver qué piensan. Consideremos lo que decíamos, 300 años de España en el territorio que ahora es México, y de repente Estados Unidos ocupa todo México, desde lo que era Wyoming o lo que es Wyoming y Oklahoma, hasta abajo, hasta el sur. Sí. ¿Qué idioma hablaríamos? Inglés, claro. ¿Sí? Después de 300 años de España aquí ocupados. Sí, fácil. Habría, y eso a mí me gusta mucho, porque es como que siempre esa idea, ¿no? De que siempre que hay una opresión hay resistencia, ¿no? Entonces yo creo que habría como con la conquista española, pues también, ¿no? O sea, sí, que siguen prevaleciendo inclusive hoy claramente dialectos, ¿no? Obvio, ¿no? 68 lenguas, ¿no? Aún, pues, pero el oficial sería el inglés. ¿Y el español habría quedado como ahora es el náhuatl, creen? Sí, o sea, no. O se hubiera perdido. Más, no creo, 300 años, pues, si el náhuatl sigue, güey. Sí, exacto, la resistencia seguiría, sí, sigue. O a lo mejor acabamos todos hablando bien pochos como cholos, güey, de East LA. También. Yo creo que si los gringos hubieran tomado todo el territorio mexicano y hubieran tenido la inteligentísima idea de respetar las creencias católicas y dejarlas por ahí, hubiera sido muy fácil que fueran apropiándose culturalmente del país también. Sí. O sea, como, a ver, pues, si ya tenemos algunos católicos ahí en Massachusetts y así, pues ustedes también ahí dense, no pasa nada. Pero sí, esta onda, pues es Estados Unidos, el idioma es el inglés, Y ahora, mi duda es, ¿Centroamérica en ese entonces ya era todavía era parte de México? Creo que ya no. Creo que ya no, pero no recuerdo bien, pero creo que ya no. Creo que fue en el 30 y tantos. Mira, en el 24 hubo una República Federal de Centroamérica que en ese momento como... y les hubiera ido mejor también. Sí, o sea, también. Era desde Guatemala hasta les iría mejor Panamá. Aunque fuera México ahorita, ¿no? Bueno, ya quién sabe, ya... Es que lo vemos con ojos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pues lo ves, dices, pues ahorita sería un bloque económico, quizá tendría más oportunidad, más peso. ¿Quién sabe qué opinaría? Y si hay alguien en la audiencia de Honduras o de Nicaragua, estaría bien interesante o de El Salvador o de cualquier país, si hubiera habido oportunidad de quedarse adheridos a México, ¿hubieran preferido eso o mejor ser? Hubieran ido más veces al Mundial, para empezar. O sea... y a las Olimpiadas. Y... Claro, hubieran... Estaríamos igual de jodidos porque tampoco es que México sea una lumbrera. No, pero pues es que México sí es otro tamaño, ¿no? O sea, una de las cosas, y ya lo hablaremos más al ratito, pero, por ejemplo, para darle una perspectiva económica, California, su Producto Interno Bruto solo de California son 3 trillones. O billones en español, que son millones de millones, ¿no? Pero en inglés son 3 trillions, ¿no? Sí.
Texas es 1.8, ¿no? Por todo el petróleo y demás. Y México completo, el país, es 1.2. O sea, nuestro Producto Interno Bruto es 1.2, solo Texas 1.8, California 3. O sea, si nosotros nos hubiéramos adherido a Estados Unidos, por decir, hubiéramos sumado un Producto Interno Bruto poderoso para el país, pero no hubiera habido diferencia. O sea, Estados Unidos seguiría siendo la nación más potente y más económicamente poderosa del mundo. Pero ahora, si hubiera sido al revés, tomando obviamente estos valores al día de hoy, Sí. ¿no? Para México sí es otra historia. Completamente otra historia. O sea, si California se hubiera mantenido como territorio mexicano, si Texas fuera territorio mexicano y esos fueran los valores, México sería la tercera economía del mundo. Claramente. O sea, solo después de Estados Unidos y de China. Imagínense, o sea, cómo para México sí cambió la historia completamente viéndolo con ojos de hoy. Ahora, lo que me gustaría más bien es, ¿qué hubiera pasado si es al revés? Si México dice, no, ni madres. No te firmo, pero nos seguimos peleando y que resista. Obviamente, más realista sería que no resista, ¿no? Pero que resista y que mantenga los territorios. ¿Cómo se hubiera desarrollado Estados Unidos y cómo México? No, pues para empezar, Nuevo México y Arizona serían un mugrero. Yo creo. Bueno, nosotros... Sí, es que no existía la capacidad para poder... Para gobernar. Para desarrollar. Ya no digamos gobernar, sino desarrollar esos estados. Yo más bien pienso que la más lógica es al revés. Y creo que Estados Unidos debió de seguirse hasta Panamá. Hasta Buenos Aires. Sí. No, al menos hasta Panamá, porque imagínate, controlas, digo que de todos lo controlaron durante 100 y cacho de años el canal, pero lo haces parte de tu tierra. Claro. O sea, un Estados Unidos hasta Panamá hubiera estado muy loco. Ahora, quiero poner un dato aquí sobre la mesa que a lo mejor cambia la perspectiva un poco. México firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Bueno, resulta que en 1849 empieza la fiebre del oro en California. Se descubre todo el oro que tenía California. En un año después, dicen, ay, güey, aquí hay oro, cabrón. Quizá ya sabían y entonces ese era un motivador. Es probable, ¿no? Y ¿no? entonces, órale, vamos. O sea, fue un año antes que el gobierno mexicano cedió California. Un año después, cabrón, aquí hay un chingo de oro. Probablemente es el lugar del mundo donde más oro hay. Sí. Yo quería agregar esa idea. O sea, es decir, San Francisco, San José, San Bernardino, Las Vegas, hasta en los nombres, pues, ¿no? Eran misiones, pues, ¿no? O sea, era una onda todavía religiosa, ¿no? Jesuitas. No, esa era parte de la identidad también nueva española, pues, ¿no? Y la identidad de Estados Unidos con los colonos y los, ¿no? Los, del oeste, ¿no? Es distinta, pues, ¿no? O sea, ellos sí tenían como un emprendimiento, también un poco fundamentado en su religión, que ese es otro punto que podemos hablar. O sea, no siento que haya habido un enfrentamiento en México, Estados Unidos, religioso. O sea, católicos contra protestantes, como sí en Irlanda, ¿no? O sea, siempre se mantuvo un poquito... Okay. Sí, como cada quien su rollo, ¿no? Sí. No los entendemos ni nada, pero... Pues, pintamos la rayita ahí, ¿no? Sí. Pero sí creo que esta que dices, ¿no? De este desarrollo tiene que ver con eso, con que acá estaba motivado más por la iglesia y allá sí era una onda privada, quizá. O sea, como ha sido siempre, ¿no? Yo creo. Y un destino manifiesto. O sea, América para los americanos, tenemos que ocuparlo. Ahorita que decías de California, estaba viendo que California primero se independiza. En 1846, durante un muy breve tiempo, porque ellos no se enteraron de la guerra México-Estados Unidos hasta mes y medio después de que comenzó.
y había como estos rumores de que los mexicanos iban a atacar a los colonos que estaban ahí. Entonces ellos, anticipando, se sublevaron, tomaron todo, se independizaron, pero luego ya llegaron los gringos y terminaron apoderándose. Y pasó similar con varios de los otros estados, ¿eh? O sea, si ustedes se fijan en el listado de estados de Estados Unidos, cuando se acabaron adhiriendo a la nación, todos los que correspondían a México, ninguno fue de inmediato, ¿no? Ninguno fue en 1848, 49. Los más pronto se tardaron 1 o 2 años. Pero hay unos, no sé, no recuerdo si es Wyoming o no me acuerdo cuál, pero tardó 70 años, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hubo todo un proceso de independencia de los estados como tal, ¿no? Que lo hablamos en el episodio 11, cuando se desprende o se deshace la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Oigan, otro de los temas que me gustaría hablar es ¿cómo habría sido México para Estados Unidos, el territorio mexicano completo para Estados Unidos? ¿Habría asumido los demás estados como lo hizo con Nuevo México, con Colorado, con Nevada? ¿O hubiera sido un bloquezote que se llamaba México? Y a lo mejor es un estado independiente o es un bloquezote que solo se llama México y quién sabe quién está ahí. Es que, a ver, pensemos, o bueno, me vino la idea de esto. Cuando ya estamos fantaseando, ¿no? De, bueno, pues tómate hasta Buenos Aires. ¿Por qué no tomaron Canadá, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la historia de los límites con Canadá? O Alaska, ¿no? En el momento, órale, pues ya dame más, ¿por qué allí? ¿No? Y entonces también siento que hay como si se autorregulara. Que dices, es que tampoco puedo más, tanto, ¿no? Y dices, hasta aquí está bien. Y mejor seamos asociados, seamos aliados. Por lo que yo vi... Seamos socios, seamos compas. Por lo que yo vi, la parte de la opinión pública que más apoyaba la guerra con México eran los estados esclavistas. Que además son los más racistas. Sí, que eran los confederados, ¿no? Y que cuando sí se discutió en la opinión pública norteamericana la posibilidad de tomar todo México. O sea, como estos güeyes están bien débiles, no sé qué. Esto es real, es momento. Y ya estaban en... Y los mismos que apoyaban esa guerra contra México fueron los que se empezaban a negar diciendo, a ver, es que ya está muy poblado y es otra raza. ¿Y cómo le vamos a hacer ahí con la mezcla y no sé qué? Y no, mejor dejémoslo ahí. Pero sí se planteó esa posibilidad. Okay. O sea, yo sí creo que se pudieran haber ido hasta Panamá. Y luego, muy simplemente, partir el territorio mexicano de la forma más pragmática posible respecto a cómo pudieron administrarla. O sea, hasta... pudiera ser cuadrados o no sé, pero... Como paralelos y meridianos. Claro, sí. Vamos viendo cómo lo... 4 sectores, ¿no? Una sí, cosa así, 5, 6 México estados. Jodido, México más jodido y México jodido. Y las playas chidas. Y las playas chidas. Pero que haya playas chidas. Sí, o sea, tal vez las dos Californias mexicanas, uno solo y luego un bloque en el norte. Una California entera, completa. ¿no? Sí, una California completa. El sueño. Sí, es que además imagínate los kilómetros de costa que le metes a ese país. Ahora, por ejemplo, eso sí, México tiene 11,000 kilómetros de costa. 11,000 entre los dos lados, Golfo y Atlántico. Tiene más que Estados Unidos, ¿no? Pacífico. No sé. A ver, vele. Híjole. Pablo. No creo, ¿no? No creo. Ha de estar no tan... Sí, 11,000 sí, México sí, yo sabía ese dato. Porque luego la pura curva que haces con la Baja California, ahí pues duplicas el tamaño. Estados Unidos tiene 130,000. No, eso no se puede. ¿Kilómetros de costa? No es... ¿Dice eso? Ay, güey. No, pues no creo. ¿Sabes qué? A lo mejor... Es que incluye Alaska. A lo mejor porque está incluyendo Alaska y todas las otras... Puerto Rico y... Pero de todos modos se me hace muchísimo.
A ver, y lo otro que quería que platicáramos es ¿qué cosas de la cultura mexicana creen que habrían sobrevivido? O sea, ¿qué cosas de la cultura mexicana se hubieran quedado a pesar de que Estados Unidos ocupara el país? No sé, música, arte, ¿qué piensan? Yo creo que uno que se hubiera quedado sería el tequila. Sí, Eso ¿no? sería... Le encantaría a Estados Unidos ser dueño del tequila. Y del aguacate. Y del aguacate. O sea, pero el tequila creo que sería uno que se quedaría. Lo que pasa es que siento que empezarían a convertirse como en manifestaciones culturales menores. Uh-huh. Entonces, como sí, hay algunos pocos, decenas o cientos que hacen esta tradición antiguísima que se llama la charrería, que viene de época, pero pues ahí muy, muy testimonial, muy como los pueblos originarios de Estados Unidos, como los indígenas y todo esto, como muy poquito. Ahora imagínate que nos dieran casinos. Ándale. A los mexicanos, así como a los indios, reservas. Las reservas mexicanas. Porque también pues pudieran haber hecho eso. Sí. Oye, pues vamos encerrándolos ahí, Pero pues ya vienen 300 años ahí de lo que platicabas en la independencia, ¿no? Y las castas, ¿no? Y ya había un mestizaje ahí rampante, pues, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Yo creo que la gastronomía hubiera sido algo que prevalecería porque lo ha hecho inclusive, ¿no? O sea, sin ser parte de su cultura, yo creo que una de las cosas mexicanas que más han permeado Estados Unidos como estamos hoy en la realidad es la comida. O sea, no hay lugar de Estados Unidos. Si vayas en Maine, los estados más al norte, más blancos, que no haya comida mexicana, burritos y tacos y cadenas de... pues está ahí Chipotle, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo creo que la gastronomía... Que Chipotle tenía caca, ¿no? Tuvo un tema de hace unos años... Yo he comido ahí, güey. Yo también he comido en Chipotle. Y tenía como... Hay rastros de... Bueno, yo creo que si le hiciéramos prueba a todo lo que tiene caca, güey... Sí, no. Sí. Ahí también es que es la comida mexicana, pero también es un desarrollo de que tal vez no se pudo haber dado. O no como tal, ¿no? O no como tal. Y entonces... Tlacoyitos ya no habría. No. Tal vez sí, pero sería como, por ejemplo, como la Louisiana Cuisine. O sea, como la comida de Luisiana, pues que tiene como, no tanto como para ser como de un país, pero tiene esta onda como de la costa, como del bayou, como de la langosta y los camarones y el no sé qué, y el, ¿cómo se llama el sándwich ese que es muy... El po' boy, todo esto, pero pues es como la de Luisiana, porque también hay estados de Estados Unidos o regiones de Estados Unidos que tienen como características gastronómicas muy pocos. O sea, el único que se me ocurre ahorita es Luisiana, porque en los demás no hay... Y creo que eso es como transversal para todo Estados Unidos. O sea, yo creo que Estados Unidos tiene la virtud de dejar que sus territorios sean como quieren ser, güey, ¿no? O sea, porque si tú agarras Estados Unidos, el territorio continental de Estados Unidos, incluyendo Alaska, y tú comparas, no sé, las Carolinas, por ejemplo, contra lo que es California, pues son países distintos, güey, ¿no? Sí. O si tú agarras Nueva York o Jersey, ¿no? Y lo comparas contra precisamente a lo mejor Arizona, Arkansas, Kansas, son países distintos. Culturalmente, artísticamente, gastronómicamente, inclusive probablemente hasta en religión hay mucha variedad ideológicamente. No. Son países distintos. Y yo creo que Estados Unidos ha dicho, pues lo que decías, ustedes sean como quieran ser. Aquí nos regimos por la religión principal, que es el capitalismo y el dólar, y nos entendemos con eso, ¿no? Y las armas. Y las armas. En todo sentido, tanto interno como hacia el exterior. O sea, sí, que esos son los símbolos verdaderos de su identidad, ¿no? O sea, el orgullo patriótico de defender, de hacer un país seguro, de ser un país grande, de ser un país poderoso, económicamente el más estable, el más poderoso, el que rige la economía mundial. Esa es la parte identitaria de Estados Unidos. No tanto la nuestra no es tan clara ahí. Nosotros no nos sentimos la identidad de México por nuestra economía.
Gracias a Dios. O sea, nuestra identidad como mexicanos viene más de lo cultural, Claro. ¿no? Y de la religión, obviamente, ¿no? Y sobre todo hace algunos años, ¿no? Sí. Pero pues bueno, otro tema que quería que platicáramos es que profundicemos más en si hubiera sido al revés, ¿no? Si México resiste, hay algunos escenarios, ¿no? México resiste y conserva sus territorios, inclusive recupera Texas, ¿no? México resiste y le da un aire de poder, saca el segundo aire y conquista pedazos de Estados Unidos, ¿no? Imaginemos qué pasa, ¿no? Independientemente de cómo quede el país. ¿Qué onda con México? A mí es que estaba pensando la idea de que esta identidad nueva española, pues, ¿no? Entonces todavía es un país joven, pero sí pudieron haber pasado muchas cosas en la formación de Estados Unidos, ¿no? Que no fuera como fue. Y por ahí hay más magnicidios y entonces no se cohesiona bien y entonces olvidan esos territorios y entonces México sí, por alguna razón se organiza bien y órale, y entonces no sé la población cuánto era más o menos, ¿no? Y entonces, bueno, pero ya estaba más centrada ahí, entonces se hace un avance, se hace un proyecto y ¡pum! ¿No? Y sí, llegan hasta Washington. Ahí en población, ahora que lo mencionas, hay en los estados que eran territorio mexicano, hay más o menos 83 millones de personas actualmente. ¿No? ¿Actualmente? Sí. Hasta se me hacen poquitos. No, solo California tiene casi 40. Güey. Sí. Y Texas tiene como También tiene un chingo, 28. Texas. O sea, California y Texas, digamos que son los que llevan los que más aportan. la batuta en lana y en gente y en todo. Pero sí era una población demográfica muy importante. O sea, se ha convertido, pues, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que una de las cosas que habría pasado, y aquí, bueno, antes de eso, nada más como para recordarlo, hay pues gente importante, ¿no? Que nació en Estados Unidos, que era territorio mexicano. Territorio mexicano. Entonces, para eso les traigo un juego. A ver. Y aquí están invitados a participar Gastón, Edwin, Rafa, que también anda por aquí. Tenemos acá Tenemos visitas. Saludos a Rafa. Entonces, es un juego que... Bueno, voy a aprovechar para mandar saludos. Además de saludar a Rafa y saludar aquí a Edwin y a Gastón, también queremos saludar a nuestros papás y mamás, que son de los más fieles seguidores de Tiempos Imposibles. Que les gusta más. Sí, ahí andan. Gracias por escucharnos. Pero miren, vamos a hacer un juego. Voy a voltear esto para acá para que no vean las respuestas, Pablo. A ver. Traigo una trivia. Un juego que se llama Mexicano o No. Ok. Y lo que ustedes tienen que hacer es, yo les voy a dar nombres de 3 personalidades famosas actualmente. Y ustedes tienen que adivinar cuál nació en territorio mexicano. En antiguo territorio mexicano. En el antiguo mexicano. territorio mexicano, que ahora es Estados Unidos, ¿no? Estas son personas actuales que nacieron en estados que le pertenecieron alguna vez a México, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el nivel más fácil, ¿no? Que es nomás para ver si entendimos la dinámica del juego. Nivel fácil. Elon Musk, Steve Jobs o Bill Gates. ¿Quién nació en territorio del que era mexicano? Este es ni el nivel fácil. Steve Jobs. Steve Jobs nació en California. Elon Musk nació en Sudáfrica y Bill Gates nació en Seattle. A ver, nivel ya intermedio, que ya vi que ya le cacharon. Mark Zuckerberg, Bryan Cranston o Mike Tyson. Yo pienso que Zuckerberg nació en la costa este, entonces... buen tren de pensamiento. Me lo descarto. Neoyorquino. Yo creo que... Mike Tyson en Luisiana. En Atlanta, ¿no? En los barrios bajos de Atlanta, alguna cosa así, ¿no? A ver, espérate. No sé. Yo le voy a Bryan Cranston. ¿Sí?
En Los Ángeles nació Brian Cranston. Muy bien. A ver, esta es rockerilla de la música. Janis Joplin. Billy Joe Armstrong, el de Green Day. Ok. Jack White, de los White Stripes. O Chris Cornell. Yo creo que Chris Cornell nació en Los Ángeles, seguramente. No, Jack White. ¿Ustedes, muchachos? Cornell. Pues no. Chris Cornell y Jack White, los dos nacieron en Detroit. Billy Joe Armstrong de Green Day nació en Oakland. Yeah. Hasta ahorita llevamos puros californianos, ¿no? Ok. A ver, actores. Harrison Ford, Jack Nicholson o Mark Hamill. Esa está buena. Está bueno. O sea, Jack Nicholson hace poquito estuvo, ¿no? Volvió a salir a la luz. A la ya luz. Ya está mal, ¿no? Parece que no tanto como se rumoraba, porque ¿sí? salieron unas fotos donde se le veía pues muy fregado. disminuido, muy fregado. Tiene como 86 años. Y salieron esas fotos, pero luego fue al partido de los Lakers. Ah, sí. Y como pues un poco más, no sé si haya si sea un tema de relaciones públicas o a qué, pero mucho mejor que como se veía en las fotos. Yo no creo que Jack Nicholson tenga origen mexicano. No, a ver, entonces Harrison Ford, Jack Nicholson o Mark Hamill. Yo creo que Harrison Ford. Yo Mark Hamill. Mark Hamill. Sí. Mark Hamill es también de Oakland, como el güey de Green Day. Ok. Harrison Ford es de Chicago y Jack Nicholson de Nueva Jersey. A ver, otro de actores. Ryan Reynolds, Jamie Foxx o Adam Sandler. Adam Sandler nació en Israel, entonces es algo así, ¿no? O No nació en Israel. Sí, no, pero en Williamsburg, en la comunidad judía de Williamsburg. Nació seguramente. En Brooklyn, en Williamsburg. Sí, fácil. En Williamsburg. Entonces ya ahí está descartado Adam Sandler. ¿Jamie Foxx o Ryan Reynolds? Ryan Reynolds ni lo ubico. ¿Quién es? Es el de ahora de Barbie, el Ken de Barbie. No, es Ryan Gosling. Es Ryan Gosling. Deadpool. Cabrón. Ah, Deadpool. Ese güey es canadiense. Entonces Jamie Foxx. Jamie Foxx nació en Texas. O sea, ese güey, según yo, estuvo además casado con Alanis Morissette, ¿no? Ryan Reynolds, pero tiene como 40 años menos que Alanis Morissette. Sí, pero estuvo casado según yo. A ver, búscate qué edad tiene Alanis Morissette y qué edad tiene Ryan Reynolds. Según yo, estuvo casado con Alanis Morissette, sí, ¿no? A ver. No sé. A ver, en lo que encuentra ese... Pero ¿dónde nació Jamie Foxx? En Terrell, Texas. Ryan Reynolds tiene 46 y Alanis Morissette 142, ¿no? A ver, Alanis Morissette... ¿49? No, ¿cómo crees? Alanis Morissette, ¿cómo va a tener 49 años, güey? ¿De qué? De que sacó su cuarto disco, güey. El 74. 49. ¿Alanis Morissette? Sí. Güey. Yo la hacía y sí estuvo del 2002 güey. al 2007 con Ryan Reynolds. ¿A poco tiene 49 años Alanis Morissette? Sí, yo la es hacía... casi de nuestra edad. Sí, güey. Yo la hacía más de la edad de Madonna, ponle. No. Porque era, o sea, en los 90s era pues relativamente joven, ¿no? 20 y pocos. ¿Sí? No sé por qué. O sea, cuando salió Jagged Little Pill era bastante joven. Que luego Shakira le fusiló ahí la mitad de su carrera. A ver, algunos más. Will Smith, Tommy Lee Jones o Jared Leto. Tommy Lee Jones. Will Smith, no sé dónde nació, pero ahora vive en el Corral. Entonces, pobre güey. Pobre vato. Está bien acorralado. ¿Cómo lo tratan ahí? Lo tratan bien mal, sí. güey. Y los videos ahí lo tratan bien feo. Wey. Will Smith está fácil. ¿Dónde nació, güey? En Filadelfia, claro. En Filadelfia. Sí. Crecí. Will Smith nació en Filadelfia. Entonces ahí va uno descartado. ¿Cuáles son los otros dos? Tommy Lee Jones y Jared Leto. Yo creo que... Jared Leto ha de haber nacido...
¿Y vas a decir una barbaridad? Sí, debe ser un campesinazo así. Debe de haber nacido en algún lugar ahí en... De hecho, ya lo mencionaste. En Iowa, en No, Wyoming, en una cosa así de esas. Luisiana. Sí, fácil. Family Jones es San Family Saba, Jones. Texas. Sí, tiene todo. Tiene la onda, tiene tejano, ¿no? Tiene aire. la onda. Tommy Lee Jones sale en No Country for Old Men, ¿no? Es el policía. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, y sí, sale sí. en Hombres de Tejano. Negro. Ah, Nombres de Negro. Y es Dos Caras también. Oigan, a ver, ¿vieron Big Bang Theory? ¿No? ¿O no? Algo. De los amigos del grupo de amigos. Uno nació en la India, entonces descartado. No, él nació en Reino Unido. Güey. Ah. Pero de los demás, ¿quiénes nacieron en ex territorio mexicano? ¿Quiénes? O sea... Sí, son varios. Está Kylie Cuoco, seguramente. Sí. Sí, en Kylie California. Cuoco Es nació en una California. California. Es totalmente una californiana. Sí, que era Está haciendo trampa, ¿eh? Ah, no sé. Ah, sí, también. No, perdón. Es que estaba allí. Sí. Kylie Cuoco. No sé. Yo no sé. Sheldon no creo. Sheldon, sí. ¿Sí? Texas. Ah, ¿a poco es tejano? Es tejano, güey. Y Wolowitz no, es como... Wolowitz, californiano. Amy es californiana también. Y... No, pues todos. Sí, casi todos. Menos Raj. Raj Kutrapali. Sí. Y Leonard, que es belga. ¿Leonard es belga? Sí, güey. A ver, pero Como Van Damme. por ejemplo, de los 40 millones de californianos que dice que hay, ¿no? Pues ¿cuántos son de ascendencia mexicana? Real, ¿no? Ajá. Que vive, Sí, ¿no? pues sí. Pues, ¿qué? Bueno, ¿Una tercera parte? Una mínimo? tercera parte debería de ser, yo creo. Pero- hay como 23 millones de mexicanos en Estados Unidos actualmente, güey. Sí. Pero O sea- pero esta afirmación me parece que es como un poco engañosa. Porque ¿cuántos californianos de esos 40 millones son originarios de los colonos mexicanos de aquella época? Esos creo que deben de ser pocos. Sí. Más bien ahorita son Sí, producto son de banda las que se migraciones, va cada año, ¿no? de otra cosa. Lo que sí que al menos California mantiene una cultura más que mexicana, como hispánica, como española, como pues hasta en la Latina, arquitectura, sí, latinona, Ya. nombres de las calles, todo esto como en español, pero no es que sea realmente mexicano, sino esta herencia de la Nueva España. Nueva España. ¿Cómo se llama el estilo Pues, arquitectónico ese de misión? De misión. Como misión. Último. A ver. Demi Moore, Demi Lovato o Jeff Bezos. Jeff Bezos es del norte. Ese sí lo descartaría. Sí, ¿no? No estoy tan seguro yo. Demi Moore, Demi Lovato o Jeff Bezos. A ver por allá, muchachos. ¿Quién? Yo descartaría a Bezos. ¿Sí? Sí, yo descartaría... O sea, estudió en Harvard, ¿no? Creo. Y luego se fue a Seattle a hacer Amazon. Yo digo que Demi Lovato. Sí estás en lo correcto, pero estás también equivocado. Los tres son de Nuevo México. Ándale. Los tres son de Yes. Nuevo México. Sí, Demi Moore, Demi Lovato y Jeff Bezos nacieron en Nuevo México. Algunos otros nombres: Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston, Clint Eastwood, Tom Brady, Bruce Lee, Mónica Lewinsky, Y... Beyoncé, Andrea Agassi, Brandon Flowers. Imagínate que Mónica Lewinsky hubiera nacido en el México y con Ernesto Cedillo en esa Con época, Ernesto en Cedillo, los 90. Ponce de León, abajo del escritorio. Abajo del escritorio del Palacio Nacional. No, de los Pinos. De los Pinos. Sí, güey. Hubo también 3 presidentes de Estados Unidos que... Reagan. Que nacieron en... No, Reagan es californiano, ¿no? no. Hay 3 presidentes. Eisenhower, Ok. Lyndon B. Johnson y Richard Nixon. Los tres aventaron muchas bombas en su momento. Sobre todo... Eisenhower y Johnson son de Texas y Nixon, California. Ah, ya. Pensé que Reagan era californiano.
Y hay empresas que se fundaron en territorio que habría sido mexicano, como Apple, Baskin Robbins, Cars Jr., Disney, 7-Eleven, Blockbuster, American Airlines. O sea, Pero dices las buenas, también Enron en Texas, Halliburton, todas las que no están tan chidas. No, lo que quería nada más de probar con esto es que como que esta idea de que México hubiera sido eso es muy romántica, ¿no? O sea, pensar, no, pues aquí hubiera nacido Steve Jobs y Apple sería mexicana. Oye, pero es que imagínate este ejercicio a la inversa. En Estados Unidos, no sé, en Tacoma, hay un grupo de jóvenes que están haciendo un El podcast mejor que se llama podcast de Tacoma. Impossible Times. Y entonces están haciendo esto cronía, pero a la inversa. Y entonces imagínate, No. te voy a decir la lista de empresas que hubieran sido griegas: Bimbo, OmniLife, Telcel. O de celebridades. O de celebridades. John Gabriel. Juan Gabriel, Sí, Luis Miguel. Chalino, The Saint. El Santo. El Santo. O sea, güey. estarían haciendo ese ejercicio a la inversa, estaría muy cagado, ¿no? Porque se reirían mucho. Pedro Infante. Pedro Infante. Sí. Pancho Villa sería Peter the gringo. Child. Ah, Pancho Villa, güey. Pancho Villa sería gringo. Pancho Villa sería gringo. Sería como una especie como de Jesse James, ¿no? Como un así bandolero tipo Jesse James o... ¿Cómo se llamaban los dos que eran pareja? Bonnie y Clyde. Bonnie y Clyde. Una cosa ahí como el Pancho Villa. Sí, pues está interesante también pensar en eso, ¿no? En quiénes que nosotros hubiéramos nacido ya en Estados Unidos. Estaría curioso. Bueno, sea como sea, me gustaría, para ir ya cerrando el episodio, hablar un poco de justo cómo lo vivimos cuando éramos niños, toda esta historia. ¿Qué? Taco Bell sería mexicano. Taco Bell. Lo fundaron en Texas. Pésima. No, me mama. A mí me encanta. Güey. ¿No ¿Sí? te gusta? A mí me gusta mucho. A mí no me gusta. Mucho. Voy a Sí. públicamente confesar que no. O sea, no pienso que sea comida mexicana. Pienso que es otra cosa. Sí, no es son otra tacos. cosa. Es Pero otra si cosa. te gusta. Pero me Sí, ya gusta se mucho. tiene Sí. Bueno, te voy a decir el una cosa. quesadito. Yo lo probé hace muchos años, no sé, más de 20 en Los Ángeles y no me gustó. No lo he vuelto a probar por eso. Entonces no sé si a lo mejor ahora mi percepción cambia. No, a mí sí No, me- a yo, mí sí y me yo gusta creo mucho. que hace años era mejor de lo que yo probé Puede hace ser. que el año pasado. Lo Ya que es- sabe a cartón. A mí me sabe a cartón. Sí, a mí sí, O sea, a mí sí, sí me ultra gusta procesado, mucho. así. Lo que sí todo. puedo recomendarles, y no sé si sigue siendo igual, pero yo en algún tiempo iba yo seguido a Los Ángeles hace muchos años. Iba con mis amigos a la calle Olvera en el centro de Los Ángeles, que es una calle como muy mexicana, y hay unos taquitos de carnitas ahí muy buenos. Había, yo supongo que ahí seguirán, porque pues, son cosas que se mantienen por años, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo vivieron esto ustedes pues desde su infancia, esta narrativa, esta relación con Estados Unidos, con los gringos? La relación con Estados Unidos que tenemos desde cómo nos educan, cómo nos... Hay como una especie de admiración y hay como esta especie de odio, de revancha, de tono. Siempre tienes como esto de, malditos gringos, no sé qué, bla, bla. Pero también tienes esta onda de... Ojalá Oye. fuéramos nosotros. No, o ¿sabes qué? No sé si recuerdan, esto es muy noventas, es muy de nuestra generación, como, oigan, tu tía Juanita va a ir a Estados Unidos a visitar a los de allá y se va a traer dulces. Sí. Y se traía todos esos dulces que no existían acá y que era como, de, ay, mira, el chicle este. Sí, el que se chicle que era enrollaba. así, que ahora ya lo venden en el Oxxo, ¿no? Y había como mucha admiración por la cultura, toda la cultura que nos llegaba. O sea, Sí. el cine, sobre todo los que somos de esta generación, 80s, 90s, el cine mexicano y pues estaba muerto, ¿no? Entonces no había, o sea, La Risa en Vacaciones si acaso, pero no había realmente cultura, ni musicalmente era muy, todo esto que cuando estábamos más chavos era como de mis primos grandes, que era el rock en tu idioma, era como pinches marihuanos. ¿Por qué les gusta eso? O sea, les debería gustar Nirvana o otras cosas que están más chidas. Sí, la verdad es que sí, como que había una especie de aspiración a ser o a poder estar más allá. Yo recuerdo una de las anécdotas de mi infancia, bueno, no, ya estaba creo en la secundaria,
que refleja eso es que cuando salió el Nintendo 64, mi papá fue a Estados Unidos a algo del trabajo y lo trajo, ¿no? El rey del barrio. Entonces, yo me acuerdo que lo vi salir de la puerta del aeropuerto y se transparentaba el Nintendo 64 en la bolsa de plástico y era como... No, nadie en mi salón tenía eso, güey. Nadie. Era como yo, mi papá me lo trajo. El único bemol ahí es que yo había reprobado varias materias y me dijeron, pues te lo traje, no compré juegos, no tiene ni un juego y va a estar en el closet hasta que mejores tus calificaciones. Y... Así es que fue toda la ilusión y toda la decepción esa misma noche. Y yo estuve viendo el Nintendo 64 ahí en el closet de arriba, sin juegos. Y lo negociaste peor que Santana, porque hubieras podido... A ver, no, espera. Sí las voy a mejorar, pero al menos déjame... Había reprobado 9, güey. No. Entonces pues no había mucho... No Bien, había mucho bien por para tu dónde papá, hacer. bien por tu papá. Bien, no, ahora Sí, se lo bien. agradezco. Sí, 9 materias. 9 materias, güey. Creo ¿Qué que era, nomás secundaria pasé... o prepa? Secu. Creo que nomás Güey. pasé taller de arte y deportes, güey. Y me extraña que haya pasado deportes. Sí, ¿tú, Pablo? Yo estaba pensando que era mucho de... no tienen cultura. No tienen pirámides. Nosotros tenemos pirámides, ¿no? Y Sí. O sea, como muy denostar, ¿no? Como que, ¿qué es su hamburguesa? Su hamburguesa es lo más. No tienen su cocina, comida. no tienen Sí. valores también. Valores, Esa es otra, ¿no? O sea, degradados, degenerados. es una cultura sin valores. Las drogas. Sí. ¿No? Sí, el esa individualismo. parte, pero después, por ejemplo, mi tío Pepe, que si nos escucha también le mandamos saludos. Entonces, Saludos, Pepe. ya se fue a San Diego. Entonces era como... Ya pasó a qué la vida chido, chida. sí, ¿no? Entonces era como... Y traía cosas, traía... la fayuquita y traía ahí. su handicam. Sí. ¿no? Entonces ahí tengo mi video de... Ahora lo tío Pepe! Sí. Es que también culturalmente tiene cosas ahí raras porque la vida en México creo yo que es un poco más emocionante. En sentido bueno y malo. en los dos sentidos. Porque, por ejemplo, mi socio Ramiro... ¿Qué iría a comer mañana? No tengo dinero. Sí. Mi socio Ramiro, bronca. que se fue a vivir a Houston, que le mandamos un saludo hasta allá, hasta The Woodlands, dice que está aburrido. Sí. Y hemos estado nosotros ahí en The Woodlands y es aburrido. O sea, es como... Pues te levantas, vas a trabajar Claro, y luego al súper y todo está tal, listo y... chido, limpio, las Sí, tranquilo, lo que sea, pero... Todo bien mantenido. Pero aburrido. Y sí, puede ser. estas diferencias culturales que siempre hemos tenido, yo creo que es una relación de amor y odio que siempre hemos tenido con ellos. Sí, y creo que esto Admiración. es algo medio como sistemático para los mexicanos, ¿no? Como que siempre estamos situados en el papel de la víctima. Los españoles nos jodieron, vinieron, nos conquistaron, nos trajeron esto y las malas enfermedades. Luego los gringos nos la hicieron y tal y bla. Y hasta con nosotros mismos. Y Porfirio Díaz nos la aplicó y no sé qué. Y luego el PRI nos la aplicó. Santana mismo, ¿no? Santana. Sí. Entonces como que ese lugar de la victimización al que solemos recurrir como que es cómodo, pues, ¿no? Como que te libera de... Yo hubiera sido mejor si no hubiera sido por estos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy parte de la narrativa que tenemos interiorizada siempre y que creo que es muy nociva para tu propio impulso y desarrollo, pues, ¿no? Yo creo que nos enorgullecemos como mexicanos de lo que nos da identidad a nosotros, de la música, de la comida, de la cultura, y lo vemos, esa falta de esa identidad de ellos, lo vemos precisamente así, como su falta de identidad. La realidad es, como lo hablamos hace rato, la identidad de Estados Unidos no está basada en el mismo lugar que la mexicana. Su identidad está en otro lado, en su economía, en su patria, en su ejército, en sus veteranos, en sus armas, en su bandera. Sí, en su constitución. Y que nosotros no tenemos eso tampoco, ¿no? Entonces yo creo que al final, o sea, haciendo el recuento de los daños, ¿no? Sí creo que probablemente si Estados Unidos nos hubiera ocupado completamente, y esa es como mi conclusión, ¿no?
pues sí tendríamos como todas estas bondades y virtudes de ser primer mundo. Yo creo que si hubieran mantenido a México como parte del territorio continental integrado a Estados Unidos, a lo mejor seríamos, como les digo, como acá para nosotros luego, a veces para México es Campeche, Chiapas medio rezagados, medio olvidados. A lo mejor ese sería el Estados Unidos rezagado y olvidado, ¿no? Pero sí creo que tendríamos pues la virtud de la moneda, de la economía, de todo eso, pero también creo que hubiéramos perdido toda esta parte más divertida, más de lo que sí nos ha dado México, de la identidad mexicana de la que nos sentimos orgullosos. Yo ahí nada más quisiera preguntarles, ¿qué país les parece que es más diferente entre sus distintas, valga la redundancia, diferencias culturales? Es decir, el norte de México y el sur de México es más diferente que, por ejemplo, Luisiana y Iowa. O sea, ¿qué país tiene mayores diferencias culturales entre sí? En sí mismo, digamos, o sea, claro. Sí. ¿De todo el mundo? ¿O entre solo México y Estados Unidos? ¿No? Sí, entre México y Estados Unidos. Yo pienso que es que alguna vez leí, por ejemplo, que en Oaxaca había más diversidad lingüística solo en Oaxaca que en toda Europa. No inventes. ¿Sí? O sea, sí, claro, o sea, entre el español y el portugués, pues no hay nada. Pero entre un zapoteco de una región y de otro era otra cosa. Sí. Totalmente. Entonces, yo creo que México. Es que yo siento que hablas como esa diversidad lingüística, pero luego a mí todos me parecen iguales. Sí. Sí. O sea, sin ofensa ni nada, pero a mí me parecerían todos iguales. Sí. Y siento que en Estados Unidos, o sea, imagínate lo que llaman costa este, para mí en realidad es como desde Maine hasta Washington, porque la costa este de Virginia y de Florida y todo esto no tiene nada que ver culturalmente con la parte de arriba. Es otra cosa. Costa oeste tal vez es un poco más homogénea. Porque casi todo es California, güey, ¿no? Sí, y es muy parecido culturalmente a Oregon, Seattle. Pero luego, o sea, los estados centrales, los que están más pegados a México, los de... O sea, ve los que están como en las Smoky Mountains, estos hillbillies, los de... El cinturón del óxido. Siento que son culturalmente todos muy diferentes. Yo creo que... Y siento que México es más homogéneo. Yo creo que cualquier país lo suficientemente grande en territorio va a mostrar esas diferencias. Es muy difícil la homogeneidad cuando está tan diluido, o no diluido porque no está diluido, sino tan disperso. Tan disperso en territorios tan grandes. Eso ha de pasar igualito si ves a China en sus diferentes lugares y si ves probablemente a Canadá, Australia, a los países que territorialmente son muy grandes. Y yo creo que si tomas países chiquitos, no sé, Lituania, Estonia, los mismos Países Bajos, Bélgica, hay más homogeneidad. Entre Estados Unidos y México. ¿Quién sabe? Porque, o sea, es ese fenómeno que se llama balcanización. O sea, ven qué tamaño de país pasó en la ex Yugoslavia y cómo un montón de países. Sí, y que acabaron culturalmente. Musulmanes y serbios y croatas y toda esta cosa. Pero, por ejemplo, a ver qué pasa en Francia, digamos. Que, pues, Francia uno tendría un estereotipo, pero ya racialmente, pues ya hay hijos de migrantes africanos, hay migraciones y se identifican franceses. O sea, tú dirías, es que este es un francés así o de acá o de... No sé. Hablábamos hace poco, no me acuerdo en qué episodio, de esta tendencia de que cada vez hay más países y que se empiezan, o sea, a lo largo de la historia se pulveriza. ¿Se imaginan una posible balcanización de México, de Estados Unidos? Uy, ojalá nos quedemos en el norte. Sí, yo ahora les digo, pues en Los Cabos yo sí. A todos los del norte invítenos. Guadalajara está más para allá. Y estaría bueno. Sí, ¿no? ¿Cómo te imaginas esa separación? Si se separara México, ¿norte y sur? Híjole, norte, sur, centro, Californias... O sea, que le vendan las Californias a Amazon ya, como en Bardo, que se las vendan. Mira, yo creo que se quedaría norte, incluyendo, o sea,
desde Sonora hasta probablemente, pues sí, yo creo que incluirían Tamaulipas y Durango, güey, ¿no? No sé si hasta Sinaloa. Y luego el occidente. No, yo creo que el occidente entraría a Sinaloa, Jalisco, tal. Ahora, Luego el Bajío sería otra parte, otro país. ay, ya lo estás ahí dividiendo. Yo ya estoy dividiendo. Y luego de Ciudad de México, yo creo que Ciudad de México se quedaría todo centro y ya de Puebla para abajo. No, Es brecha. no. De Puebla para Que se lo quede Guatemala. Chiapas y entre Chiapas y Oaxaca misma yo sí los veo pequeños ¿Diferentes? países y fácil. ¿Sí? Güey, sí. Pues, o sea, si estás hablando. Y es o que sea, tienen el tamaño, ¿no? O sea, hay Lituania países y Estonia y pues, ¿no? Yo sí veo a Oaxaca y a Chiapas. diferentes. Ahora, yo lo que creo, y no sé si ahí coincidan, es que a mí me parece que por lo mismo que yo pienso que Estados Unidos es más heterogéneo, tiene mayores posibilidades o sea, con algún movimiento, como ya lo vimos ahora con Trump y creo que Estados Unidos está mucho más dividido que México ahorita, cultural y políticamente. Ujú. O sea, sí hay una división muy fuerte Sí, sí. y odio y Sí, todo simplemente por, Sí. por la tema parte político, política. güey. Sí, pero además hay en ciertos estados hay mucha identidad propia. El mismo Texas es como Su Ujú. bandera. su bandera, California con la famosa esta Sí. bandera del oso. O sea, muchos tienen como esta onda de, "Ay, yo soy un estado", y sí reniegan mucho de los otros, Sí. del... Sí, yo creo que pasa en todos los países grandes, güey. O sea, siento que mientras más pulverizada está Si tú ves algo con un microscopio, pues le empiezas a ver cada vez más Sí. detalle, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros nos preguntan, a ver, los mexicanos, ¿cómo se dividirían? A lo mejor podríamos decir, no, norte y sur, ¿no? O occidente y centro, por decir. Y luego si dices, no, pero entre Guadalajara y México, ¿qué es mejor? Y vamos a tener una postura y vamos a tener diferencias. Y luego si agarras Guadalajara y dices, no, pero en Guadalajara, ¿qué es mejor? ¿Guadalajara o Zapopan? Ujú. Y nos vamos a pelear también Claro. ahí. Y si todos coincidimos que es Zapopan, güey, ¿no? Y luego agarras Zapopan, y pulverizas Zapopan y dices, no, pero en Zapopan, de este lado, Tesistano o Andares. no, pues está fácil, ¿no? La Pues primavera. La primavera. Entonces yo creo que más bien depende qué lente le pones, güey. Mientras más pulverizada sea la visión, pues más división podría haber. Claro. A mí me gustó mucho tu cronía el episodio 11 de cómo la Unión Soviética podría haberse mantenido unida, pues buscando un enemigo común de todos, Sí. ¿no? Y ese es, o sea, si cuando juega la selección mexicana contra Estados Unidos, México es uno, güey. O sea, México Sí, es sí, uno sí. y 22 millones que Sí, están sí. parados en Estados Unidos también son México. Excepto el morrito que tenía la banda Sí. de México y la playera de Estados Unidos y se la quita ahí cuando el partido que Sí. ay, qué feo perdió México. Qué feo, pero bueno. Amigos, Índice de variabilidad. índice de variabilidad de esto. Pero ¿en qué escenario? En el escenario, Estados de Unidos que se apodera Estados de Unidos se apodera de México completamente. 8-9, no diríamos para Sí, empezar. no. Nuestros no. padres no se habrían conocido. Bueno, tú tendrías la genética buena. Tú posiblemente sí. A veces me hablan ahí en Ojito Los Cabos. verde. Sí. Hello. Fíjense que a mí me pasa, güey. Cuando voy con Dani, mi esposa, fuera de México, y la ven a ella y no me ven a mí, le hablan en inglés. Ajá. Cuando me ven a mí, ya nos hablan en español. A güey. mí me piden, a mí en Los Cabos me piden toallas. ¡Toallas, señor! A mí los cabos- Amigo, a mí los toalla. cabos me piden las bebidas. Sí, las bebidas. Mi mojito lo pedí hace... Y veo que cuidan sus cosas. Sí, se pone la cartera adelante. Pues yo digo, ¿tú, Pablo? Sí, 9, 10. Sí. Yo Sí. creo, miren, yo tomo 10 como si hubiera todo súper cambiado radicalmente. Pero Creo en el que mundo. En el mundo. Sí, es que yo creo que un 8, un 9. Sí, ¿no? sí. Porque seguramente. no sé si el mundo habría cambiado radicalmente, a lo mejor no. Pero sí, nuestra historia definitivamente o no sería o sería muy distinta, ¿no? No, y lo que pasa es que si realmente Estados Unidos agarra todo México, deja tú, porque en tu cronista estás diciendo, agárrenlo todo. Ya
no, sin batallar, sin nada. Ya aquí. Sí se siguen al menos hasta Panamá o hasta Buenos Aires, ¿eh? O sea... Yo creo que sí, güey. Fácil. No sé, no, yo tengo por la época y la organización y no sé, yo estoy en que no, o sea, si yo fuera el presidente diría, no, esto va a ser un desmadre, o sea, ¿qué va a haber? ¿Un gobernador de todo México? Ni él va a poder, güey. Pues así como estamos hoy. Pero también acuérdate Entonces, que lleguenle, y efectivamente no está pudiendo. El Pues espíritu de conquista luego tiene que ver con agarrar más y ahí luego averiguas cómo lo administras. Que muchos imperios han, o sea, caído por eso. O sea, los mongoles, los tártaros, y luego vamos a llegar hasta Rumania, hasta Bulgaria, pero luego, ya llegamos hasta acá. Y luego todo esto de acá, cómo lo administramos y cómo... Ahora, la pura cadena de suministro para las conquistas, pues acuérdate los nazis contra la Unión Soviética. O sea, Blitzkrieg avanzaron súper rápido y luego como, cabrón, ¿cómo hacemos toda esta cadena de suministro para mantener esto de adelante? Muy difícil. Claro. Ahora, México se hubiera involucrado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esa... en los bombardeos. Sí, hubiéramos... En Manzanillo. Ahí nuestros abuelos... hubiera sido Manzanillo. Nuestros abuelos hubieran peleado, güey. Serían veteranos de guerra. En lugar de haber sido braceros mientras peleaban los gringos. Sí. Yo también 8-9. 8-9, yo también. Sí. Ahí estaríamos. Sí nos llega. Pues bueno, amigos, este fue la Ucronía de hoy, episodio 13 de Tiempos Imposibles, el tercero de la segunda temporada. Muchas gracias a todos por escucharnos, por quedarse hasta acá y por participar con nosotros en nuestras dinámicas que estamos haciendo. Búsquenlas ahí en redes sociales. Nos pueden encontrar como Tiempos Imposibles en casi todas las plataformas, excepto Twitter, que es Tiempo Imposible. Tiempo Imposible. Pero no también en el sitio web, tiemposimposibles.com. Y nos ayuda mucho si nos ven en YouTube, si se suscriben también. Nos ayuda mucho. Suscríbanse o escúchenlo también en la plataforma de su preferencia. Y pues la próxima semana nos vemos ahí con otra Ucronía. Interesante. Pues sí, ¿algo que agregar, Pablito? No, bueno, gracias a todos los que están con nosotros acá en la producción también. Y manténganse conectados y suscríbanse a YouTube. Pues muchas gracias. Yo soy Tiempo Detenido. Soy Carlos Michel. Y Pablo Hernández Mares. O como me conoce la mamá de Pablo, Tiempo Perdido. Tiempo perdido. Ups. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otros tiempos. La última capital del continente acaba de caer ante la avanzada estadounidense. Buenos Aires y toda la Argentina ahora son también parte del país más extenso y poderoso del mundo, Estados Unidos de las Américas.